Ya estamos, gracias señor operador, entonces en el bloque de la palabra de Dios y continuando con este tema, ¿cómo reconocer una iglesia apóstata? Vamos entonces a la parte quinta y vamos a tomar aquí esta, esta característica para que usted pueda ir discerniendo a través de la Escritura y del Espíritu Santo cómo no podemos ir alejándonos de los planes gloriosos del Señor y entrando en apostasía. Recordamos entonces el significado de apostasía es apartarse de los planes gloriosos que tiene el Señor con nuestras vidas, que tiene a través de su evangelio. Entonces no podemos cumplir la misión en la cual nos ha encomendado en esta tierra. Y además la consecuencia es que las almas que están necesitadas tampoco podrán encontrar el propósito ni la salvación eterna de sus almas. Vamos entonces a la quinta característica. La meta entonces es únicamente y casi con exclusividad el crecimiento numérico. Y esto es lo que muchas veces quita el sueño a muchos ministros. Y se dejan de lado las demandas del verdadero evangelio, como santidad, consagración, y así se convierte en otro evangelio que comercializa las almas. Bueno, otra característica entonces de una iglesia que ya está en apostasía o está entrando. Por eso las reuniones ministeriales son fundamentales, porque Dios pone en una congregación, por una denominación, a varios de sus ministros. Me preguntaba un hermano que está asistiendo hace prácticamente un mes y pico, y fue muy interesante su pregunta, porque fue de esta manera. Dice, quiero preguntar, dice, porque yo veía allí en la ciudad donde estaba antes de venir aquí, yo observaba que algunos permanecían siempre los mismos dando el mensaje, lo que en otro lugar no acontecía, sino que veía predicadores siempre turnándose en el mensaje. La pregunta era si un pastor podía ser reemplazado por otro. Y aunque no es el tema que nos está ocupando ahora, justamente comentaba que la otra característica de la apostasía es hacer un énfasis excesivo en la necesidad del crecimiento numérico. Dios puede estar probando nuestras vidas a ver de qué manera vamos a responder en momentos difíciles o en momentos de desierto. Pero no se mide, el Señor no va a medir exclusivamente por la cantidad de miembros que puedan estar asistiendo a un lugar. Creo que el Señor va a ir midiendo el evangelio que hemos estado compartiendo y la obediencia a ese evangelio que el Señor nos ha dejado. Entonces, brevemente así, para continuar con este tema, la respuesta a este hermano era que, de acuerdo a la Biblia, no habría ningún inconveniente, porque el Señor, cuando nos habla allí en Efesios 4:11, nos está hablando de los ministerios, en primer lugar de 5 ministerios.
Algunos dicen creer en los 5 ministerios, pero en realidad cuando llega la hora de practicar, no lo ponen en práctica. Entonces se pierden la multiforme gracia de Dios. Porque si el Señor ha levantado 5 ministerios, sin duda que a través de ellos Dios puede orar. A través de los apóstoles, a través de los profetas, los evangelistas, pastores, maestros. Son todos útiles y necesarios para la edificación de la iglesia. Esto lo podemos encontrar con más detalle en Efesios 4, del versículo 1 al 16, que es una de las perlas bíblicas para que usted conozca cómo se desenvuelve o cómo debería desenvolverse una iglesia basada en las Escrituras. Y es muy interesante, ahora no lo podemos, pero les recomendamos entonces que vuelva a leer. Justamente le compartí a un hermano, que lo conocemos hace un tiempo, hemos intercedido, Dios tuvo misericordia de él y lo ha rescatado de los vicios, de las drogas. Luego, por no permanecer en el Señor, se volvió a caer, pero el Señor en su misericordia lo volvió a levantar. En estos días que hemos recuperado la comunión, lamentablemente me vuelvo a enterar que cae en una trampa de una denominación que hace representar en un solo hombre como el mensajero o el elegido. Justamente aquí entonces viene la respuesta. Y por la misericordia de Dios hemos compartido 2 pasajes de las Escrituras. Usted puede tomar nota y puede leer con detenimiento, porque puede luego escuchar el video de este programa. Está allí en Juan capítulo 16, versículo 13, donde dice que el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de Dios, nos va a conducir a toda verdad. O sea, no a alguna verdad. Si por ahí no estamos seguros de lo que el Señor nos quiere decir, el Espíritu Santo y a través de la Escritura nos va a conducir a la verdad. Y el otro pasaje es el que terminamos de citar, que es Efesios 4:11, donde Dios habla de 5 ministerios. Entonces, ya nos damos cuenta, sin mucho conocimiento teológico, que cuando alguien pretenda erigirse o representar en forma exclusiva a la iglesia o al ministerio cristiano, y que sus enseñanzas o su doctrina deben prevalecer sobre los demás, ya uno se da cuenta que no está en la Escritura. Pero el enemigo con tanta astucia lo ha atrapado y le envían videos, le envían material allí de enseñanzas, hasta con la tecnología muy avanzada. Entonces, algunos pueden pensar que eso es de Dios porque han avanzado en un crecimiento numérico, inclusive en edificios. Justamente recién terminaba de leer también en un grupo que se comparte. Dice este grupo: defendiendo la verdad, y donde la iglesia se reúne en los hogares, en las casas. Y la meditación era que los grandes edificios que se hacen y están muy lejos de la voluntad del Señor, puesto que aquí coincide, porque si el crecimiento numérico, mire cómo son muchas veces los propósitos de Dios. Al Señor no le podemos engañar
porque a través de su Espíritu Él es quien pretende y nos anima a guiarnos a la verdad. Y no solamente a alguna verdad, sino la Biblia nos promete y nos dice que Él nos puede guiar a toda verdad. Entonces hay un pasaje en la Escritura que nos dice que un hombre estaba acumulando riquezas y llegó un momento donde se dio cuenta que el lugar que tenía era muy chico. Entonces dijo, voy a derribar esto, dice, y voy a hacer unos depósitos más grandes porque ya no tengo más lugar. Y mientras estaba en ese proyecto, el Señor le habla y le dice que era un necio, porque en ese mismo día iban a venir a pedir su alma. Y todo lo que había acumulado y todo lo que estaba planeando quedaba inconcluso. Ahora, si el Espíritu Santo puede obrar y usted se deja guiar, puede relacionarlo perfectamente con esto. Porque aquí otra característica de la iglesia que están en apostasía es justamente pedir exclusivamente o hacer énfasis en el crecimiento numérico, no importa si la iglesia crece en conocimiento y si es edificada espiritualmente. Es más, hay otro pasaje bíblico que nos puede ayudar también en este tema y dice, en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica la casa. O sea, en vano haría yo grandes edificios y para los cuales, por supuesto, se demanda muchas veces el sacrificio de mucha gente allí. Y cuando la verdadera iglesia, que son las personas, los hombres y mujeres, necesitan ser edificados con el Evangelio de Cristo. Ahora vamos a dos pasajes bíblicos porque los minutos van avanzando y la hora, estamos en 30 minutos, señor operador, por ahí, gracias. Vamos entonces a Gálatas, el primer pasaje bíblico, y luego vamos a Apocalipsis. En Gálatas, entonces, en el capítulo, vamos a ver primeramente qué nos dice. Gálatas 1, versículo 6 al 9. Nos puede ayudar entonces este pasaje y luego vamos a hacer un paralelo con Apocalipsis. Entonces, en primer lugar tenemos aquí, nos dice en Gálatas 1, versículo 6 al 9. Estamos en el programa Buscando la Verdad y usted está escuchando el tema ¿cómo reconocer a una iglesia en apostasía? Vamos entonces al capítulo de Gálatas y nos dice de esta manera. Gálatas 12 es una carta escrita por el apóstol Pablo y que nos puede iluminar para no ser desviado y para no caer en las doctrinas de demonios o espíritus engañadores, como nos advierte la carta de Pablo a Timoteo. Aquí entonces tenemos, dice este pasaje, capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que le llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. El significado es, justamente anoche
en la reunión había otra versión de las Escrituras y decía allí la traducción que el apóstol Pablo le pedía a Dios que los castigue a los que hacen eso. Una traducción bastante clara. Entonces aquí dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es como que si el apóstol reiterara una misma cuestión 2 veces. Y la característica para que los sueños sean de Dios, justamente mirándolo pasar con mi familia allí, la versión esta que está dando una serie televisiva de José. Entonces la característica de los sueños era, José interpretaba los sueños, y una era que deberíamos saber si los sueños provenían de Dios para darle una interpretación correcta, porque si los sueños no son de Dios directamente. Pero era importante porque cuando José se presentó delante del faraón, dice la interpretación, el faraón había tenido 2 sueños, pero que representaban un mismo hecho, o sea, un mismo significado. O sea, 2 veces hablando el Señor, y además pronto. O sea, otra característica para que el sueño tenga una veracidad de parte de Dios. Se repite 2 veces y además es pronto. Bueno, aquí el apóstol Pablo habla por segunda vez en 2 versículos, hablando del que anuncia un diferente evangelio, o sea, no basado en la palabra de Dios, va a ser castigado por el Señor y va a recibir el justo juicio de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude para no caer en esta trampa del infierno y poder volvernos a las sendas antiguas y no caer en estrategias humanas. Esto habla claramente Efesios capítulo 4, donde habla de la unidad del Espíritu. Es maravilloso este pasaje, pues nos dice que hay estratagemas, o sea, estrategias de hombre que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error. O sea, por eso es que Pablo le dice a Timoteo tan claramente, decía que algunos entran en apostasía porque escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Usted tal vez está escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios ya hace mucho tiempo, o tal vez hace poco, pero al no conocer la Escritura sigue siendo engañado. Y usted cree que por tradición, porque sus antepasados participaron allí, a lo mejor por comodidad, como ese lugar le queda más cerca y no hay que tomar un colectivo, no hay que gastar nafta, entonces usted permanece en ese lugar. Pero en realidad es trágico porque le está costando la salvación de su alma. Ahora vamos un poquito a Apocalipsis porque los minutos van avanzando. Y esto sí que es realmente revelador, porque en el libro, en el capítulo 18, que es otro pasaje que vamos a dar lectura en este tema, cuando está hablando la Biblia acerca de la gran ramera y la condenación de Babilonia. La caída de Babilonia, condenación de la gran ramera, es capítulo 17 de Apocalipsis, y el capítulo 18, la caída de Babilonia. Vamos a leer algunos versículos para que usted vaya interpretando cuál es la consecuencia, o sea, qué le va a pasar o cómo va a terminar. Dice: vino entonces uno de los ángeles, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven y mira, o ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera y la que está sentada sobre muchas aguas.
la cual ha fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, de inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito y un misterio. Escuche lo que dice el versículo 5, y luego puede usted leer con detenimiento. Dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces el versículo 6 dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta revelación hizo el Señor a su apóstol Juan. Miren la sorpresa que tuvo este hombre que tenía revelación de Dios. Pero dice que ella estaba ebria de la sangre de los santos. No por casualidad hemos compartido. El Espíritu de Dios sí sabe lo que hace con nuestras vidas. El video que compartió un hermano donde un pastor estaba siendo quemado vivo allí en un país. Entonces, mire lo que le va a suceder, porque si Dios permite por alguna circunstancia, a los que permanecen fieles y su vida termina aquí sobre la tierra, pero está en testimonio delante de Dios. Ahora, la palabra dice aquí, el versículo 7, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahí entonces da una explicación y habla acerca de cómo esta madre de las rameras, o sea, esta iglesia, va a ser condenada. Y en el capítulo 18 habla de que en una hora vino el juicio de parte de Dios. Ahora, tal vez usted ya ha identificado por la palabra quién es la gran ramera. Ahora también puede saber que la ramera tiene hijas. Y allí entonces donde debemos prestar más atención para no caer en las trampas del enemigo. Vamos a un poquito más adelante entonces, en el capítulo 18, y habla de la caída de Babilonia. Dice el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios tiene a un pueblo que no quiere enviar sus juicios, sino más bien le alienta, o sea, le exhorta a que salga. Salid de ella, pueblo mío. Si usted se considera pueblo del Señor, sepa que Dios está queriendo librarle del juicio que viene sobre todos los que se apartan de sus verdades. Entonces dice: para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Por allí parece que las maldades siguen avanzando y uno hasta se goza, porque el proverbio dice que algunos no duermen hasta que no hacen una maldad. O sea, no tienen sueño. Ahora, cuando hacen una maldad, ahí recién tienen sueño. ¿Sabía, señor operador, que eso es? Eso en proverbio dice que hay gente que está pensando en la maldad y mientras no hace una maldad no puede dormir. Cuando otros, ¿no es cierto?, tratan de ponerse a cuenta con el Señor, cuando cometieron un error, piden perdón y ahí duermen en paz. Sería lo que el Señor pide, ¿no? Podemos cometer errores, entonces pedimos perdón al Señor y dormimos en paz. No, esa gente hace exactamente al revés. No puede conciliar el sueño, dice el proverbio, porque ya está tomado su mente y su vida en las manos de Satanás.
Ahora vamos a ver un poquito más adelante porque los minutos van avanzando y vamos a ver qué pasó cuando o qué va a pasar cuando se va a destruir la gran Babilonia. Y dice, y los mercaderes. Bueno, versículo 9 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad, porque en una hora vino su juicio. Ahí está lo que le decía anteriormente. El versículo 11 dice, los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería. Leí la pasada ahí una foto muy ejemplificadora. Decía, si alguno toma el evangelio como negocio, tendrá como paga el infierno. Y la verdad que es lamentable, ¿no? Si uno después tenga que terminar perdiendo su alma. Entonces, aquí está gente, pero un poquito más adelante, porque en el versículo 12 y 13 habla de qué es lo que comercializaba. ¿Qué es lo que esta iglesia, y que es la gran ramera, y que muchas veces algunos lo imitan a través de los negocios que cometen? Dice, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, perla, lino fino, púrpura, seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol. Versículo 13, canela, especia aromática, incienso, mirra, dice, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Yo recuerdo la primera oportunidad que leí esto, decía, pero bueno, ya la verdad que al meterse en negocios ya ellos no van a tener inconveniente hacer todo esto, pero no le encontraba por qué ha sido un juicio tan duro de parte del Señor. Hasta que me encuentro en la última, en el versículo 3, en la última parte, dice que ellos comercializaban almas de hombres. O sea, atrás de esa mentira es cuando convierto el Evangelio de Cristo en un negocio. Y algunos dicen, no, pero se trata de la empresa de Dios, por eso es que debemos pensar como empresarios. El Señor reprenda a Satanás, porque la iglesia jamás va a ser una empresa. Entonces, que el Señor nos libre por su misericordia en este tiempo. Vamos a orar en este momento para terminar entonces esta parte. Amado y soberano Dios, gracias Señor por tu palabra. Perdón Señor por el tiempo que he desperdiciado. Yo te ruego Señor que me ilumines y me des discernimiento a través de tu palabra, y tu Santo Espíritu me guía a toda verdad, para no caer Señor en trampas, en espíritus engañadores y doctrinas de demonio que me hacen apartar Señor de el Evangelio santo y puro que tú nos dejaste, Señor, y por el cual muchos han perdido la vida. Y te agradecemos, Señor. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén.